Hace muchísimo, muchísimo tiempo, en una época lejana que casi no podemos imaginar, vivía un hombre llamado Noé. Él no era un rey, ni un guerrero famoso, ni un hombre con grandes riquezas. Noé era una persona sencilla, un hombre bueno y justo que amaba a su familia y respetaba profundamente a Dios. En su corazón no había maldad, solo bondad y un deseo sincero de hacer lo correcto cada día. Vivía con su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Juntos formaban una familia unida que se ayudaba y se quería, como un pequeño refugio de paz en un mundo que se estaba volviendo cada vez más ruidoso y confuso. La vida de Noé transcurría con tranquilidad, dedicada al trabajo de la tierra y al cuidado de los suyos. Se levantaba con el sol, sentía la tierra bajo sus pies y agradecía por cada nuevo día. Sin embargo, a su alrededor, el mundo no era tan pacífico. Las personas se habían olvidado de ser amables unas con otras. Había muchas peleas, egoísmo y muy poco amor. La gente ya no escuchaba la voz de su corazón, esa voz que nos dice que ayudemos a los demás y que compartamos. El mundo se había llenado de un ruido constante de discusiones y de acciones que entristecían a la propia tierra. Esta situación ponía muy triste a Dios. Desde lo alto, veía cómo la maravillosa creación que tanto amaba se estaba llenando de oscuridad y tristeza. Las personas habían olvidado los valores más importantes: el respeto, la compasión y la bondad. Dios sentía una profunda pena en su corazón al ver que la humanidad había elegido un camino de egoísmo y destrucción. Pero en medio de toda esa confusión, sus ojos encontraron un punto de luz. Ese punto de luz era Noé. Vio que Noé era diferente, que su alma permanecía pura y que, a pesar de todo lo que ocurría, él seguía caminando por el sendero del bien. Fue entonces cuando Dios decidió que necesitaba hablar con él. Noé era la única persona que realmente escuchaba, no solo con sus oídos, sino con todo su ser. En un mundo donde todos gritaban, Noé sabía guardar silencio y prestar atención. Dios sabía que podía confiar en él para una misión muy, muy importante, una misión que cambiaría el mundo para siempre. Vio en Noé la esperanza de un nuevo comienzo, una semilla de bondad que podría volver a florecer después de que la tierra se limpiara. Por eso, entre todos los hombres y mujeres del mundo, Dios eligió hablar con el humilde y justo Noé. Un día, mientras Noé estaba en sus quehaceres, escuchó una voz. No era una voz como las demás, era una voz profunda y poderosa que llenaba todo su ser y que supo reconocer de inmediato. Era la voz de Dios. Dios le explicó con tristeza que el mundo se había llenado de maldad y que iba a enviar una gran inundación, un diluvio, para limpiar toda la tierra. Pero como Noé era un hombre bueno y justo, quería salvarlo a él y a su familia. La misión que le encomendó parecía una locura, algo imposible de realizar para un solo hombre. Le pidió que construyera un arca, un barco enorme, más grande que cualquier cosa que se hubiera visto jamás. Dios le dio a Noé instrucciones muy precisas. Le dijo que usara madera de gofer, un tipo de madera fuerte y resistente. Le explicó las medidas exactas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Imagina qué barco tan gigantesco. Debía tener 3 pisos, muchas habitaciones en su interior y una sola ventana en la parte de arriba. Además, tenía que cubrirla toda, por dentro y por fuera, con brea, una especie de alquitrán pegajoso que impediría que el agua se filtrara. Era un proyecto monumental, un desafío que pondría a prueba toda la fe y la obediencia de Noé y su familia. Noé no dudó ni un segundo, aunque la gente a su alrededor seguramente se reía de él, pensando que estaba loco por construir un barco tan grande en tierra firme, lejos del mar. Él confió plenamente en la palabra de Dios. Él, su esposa y sus 3 hijos se pusieron manos a la obra. Día tras día, bajo el sol y la lluvia, trabajaron sin descanso. Cortaron árboles, midieron tablones,
martillaron clavos y aplicaron la brea pegajosa. Fue un trabajo duro y muy largo, que duró muchos, muchos años, pero su fe era más fuerte que el cansancio y que las burlas de los vecinos. Mientras construían el arca, Dios le dio a Noé otra instrucción increíble. Le dijo que, además de su familia, debía salvar a los animales. Tenía que reunir una pareja de cada especie de animal que vivía en la tierra, un macho y una hembra. De los animales puros, aquellos que se podían ofrecer en sacrificio, debía llevar 7 parejas. Así, cuando el diluvio terminara, todas las criaturas podrían volver a poblar el mundo. Noé debía preparar comida suficiente para todos, tanto para su familia como para cada uno de los animales, para el largo viaje que les esperaba en el arca. Cuando la gigantesca arca de madera estuvo finalmente terminada, ocurrió algo maravilloso. De todas partes del mundo, los animales comenzaron a llegar. Venían en parejas, caminando, volando o reptando, en una fila larga e interminable. Los leones majestuosos caminaban junto a las ovejas mansas, los altísimos elefantes junto a los pequeños ratones, y las jirafas con sus cuellos largos se agachaban para poder entrar. No había peleas ni miedo entre ellos. Era como si todos supieran que estaban allí por una razón muy importante y que debían entrar en el arca en paz. Noé y su familia los recibieron y los guiaron a sus lugares dentro del enorme barco. Una vez que Noé, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos y todos los animales estuvieron a salvo dentro, la gran puerta del arca se cerró. Dios mismo la selló desde fuera, protegiéndolos en su interior. Durante 7 días, todo permaneció en silencio y calma. Luego, el cielo comenzó a oscurecerse con nubes negras y espesas. Se escuchó el primer trueno y de repente cayó la primera gota de lluvia. Pronto, esa gota se convirtió en un aguacero torrencial. El agua no solo caía del cielo, sino que también brotaba de las profundidades de la tierra. Comenzó el gran diluvio. La lluvia cayó sin parar durante 40 días y 40 noches. El agua subió y subió, cubriendo primero los campos, luego las colinas y finalmente hasta las montañas más altas. Todo lo que había en la tierra quedó sumergido bajo el agua. Pero dentro del arca, Noé, su familia y todos los animales estaban seguros y secos. El arca se levantó sobre las aguas y comenzó a flotar, meciéndose suavemente sobre las olas de un océano inmenso que ahora cubría el planeta. Era el único lugar seguro en todo el mundo, un refugio de vida navegando en medio de la gran limpieza de la tierra. Imagínate cómo sería la vida dentro de ese barco flotante. Noé y su familia tenían mucho trabajo que hacer cada día. Debían alimentar a todos los animales, desde los más grandes hasta los más pequeños. Tenían que limpiar sus espacios y asegurarse de que todos estuvieran bien. A pesar del ruido de la lluvia y del movimiento del arca, dentro reinaba un orden especial. Leones, pájaros, serpientes y osos convivían en paz, cuidados por la familia de Noé. Pasaron muchos meses flotando, esperando pacientemente a que las aguas bajaran y pudieran volver a ver la tierra firme. Después de muchos meses flotando, Noé sintió que el arca dejó de moverse. Había encallado en la cima de una montaña, el monte Ararat. Poco a poco, las aguas comenzaron a bajar. Para saber si ya era seguro salir, Noé envió primero un cuervo, que iba y venía. Luego envió una paloma, pero regresó porque no encontró dónde posarse. Una semana después, la envió de nuevo, y esta vez regresó con una ramita de olivo en su pico. Era una señal de que la tierra ya estaba seca y que las plantas volvían a crecer. Finalmente, a la tercera vez, la paloma ya no regresó, indicando que había encontrado un hogar. Cuando Dios le dijo que era el momento, Noé abrió la gran puerta del arca. Él, su familia y todos los animales salieron al exterior.
respiraron el aire fresco y limpio de un mundo nuevo. La tierra estaba lavada, renovada y lista para un nuevo comienzo. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar para dar gracias a Dios por haberlo salvado. Fue un momento de profunda gratitud y emoción al ver que la promesa de Dios se había cumplido y que la vida tenía una segunda oportunidad sobre la tierra. Los animales, en parejas, se dispersaron para volver a llenar el mundo. En ese momento, mientras Noé daba gracias, Dios hizo una promesa muy especial. Un pacto con Noé, con su familia y con todos los seres vivos. Prometió que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. Y para que nadie olvidara jamás esta promesa, creó una señal maravillosa en el cielo. De repente, un arco de colores brillantes apareció entre las nubes. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Era el primer arco iris. Dios dijo que cada vez que viéramos el arco iris en el cielo, recordaríamos su pacto de amor y protección con la humanidad. La historia de Noé es mucho más que el relato de un gran diluvio. Es una historia sobre la importancia de la fe, la obediencia y la bondad. Noé nos enseña que, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro y complicado, una sola persona que elige hacer lo correcto puede marcar una gran diferencia. El arca nos recuerda que siempre hay un refugio en la esperanza, y el arco iris es el símbolo eterno del amor de Dios y de las segundas oportunidades. Es un cuento que nos invita a cuidar nuestro mundo, a ser amables con los demás y a tener siempre fe en que después de la tormenta siempre vuelve a salir el sol.